de iones, obviamente, de potasio. Y la inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje. En la fase 2 de meseta, esta, esta, entonces se equilibra la salida de potasio con la entrada de calcio. En este caso, el calcio ya sabemos que son canales tipo L. Primero entonces entra el calcio, se da la contracción del cardiomiocito y después los canales de potasio permiten la salida del potasio. Son canales rectificadores. Entonces, estos canales se abren más o menos a 40 milivolts, menos 40 milivolts. En la fase ya 3, que vemos por acá, la repolarización es rápida por salida de potasio y cierre de los canales, obviamente, de calcio tipo L, junto con todos los demás canales ya cerrados. Entonces, aquí el potasio es el que ayuda a hacer una repolarización rápida de la membrana. Y en la fase 4, que es el equilibrio basal, se llega otra vez al equilibrio por obviamente intercambio iónico de una bomba de sodio-potasio TPasa, una bomba que ya no se las mostré ahí, que es de calcio, y un intercambiador de calcio y sodio, que funciona en los dos sentidos, como lo vimos el anterior. Entonces, estos son fundamentales para que la fase de equilibrio regrese al potencial de reposo de membrana en los cardiomiocitos. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, Y si no, sí. pues aquí está. Fase 1, la entrada masiva de sodio. Perdón, fase 0. Fase 1, la salida transitoria de potasio. La fase 2, la de calcio, entrada y empezando la salida de potasio. La fase 3, la repolarización rápida, pero por salida masiva de potasio, mientras que todos estos canales ya se cerraron anteriormente. Y la fase 4, fase de repolarización. ¿Ok? Entonces no está tan complicado el asunto. Si lo vemos igual por corrientes iónicas, pues vemos que la corriente iónica de sodio es la que despolariza rápidamente a la membrana en estos cardiomiocitos en la fase 0. La corriente de potasio saliente va a dar una pequeña repolarización de la membrana y la 2, en este caso, casi desde el inicio hasta la terminación, los canales tipo L de calcio va a haber entonces una corriente entrante de calcio que se va a empalmar con una corriente igual saliente de potasio casi a la mitad de la meseta y que después se va a continuar para la repolarización rápida de esta membrana. ¿Ok? Y que va a ayudar también a regresar al punto inicial de la membrana en reposo en la fase 4. Esto es lo que estamos viendo de corrientes iónicas. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, más o menos. Digo, no hay dudas en esto. Ahora, ¿qué es lo primero que se despolariza en el corazón? Si vemos la gráfica, el primero en despolarizarse por un potencial de acción en cardiomiocitos ventriculares es el endocardio y unos milisegundos después el epicardio. Un registro simultáneo de potenciales de acción transmembranales en donde vemos cuál es el primero que se despolariza y después el siguiente, del endo hacia el epi. Y ahora vamos a ver otra cosa, el periodo refractario efectivo. ¿Puedo regresar tantito al anterior, Doc, por fin? ¿Qué Ya, pasó? gracias. No, nada más. Ok, entonces ya explicamos todo esto del potencial de acción. ¿Qué es el periodo refractario efectivo? Es indicar que
una vez iniciado el potencial de acción, hay un periodo de tiempo que comprende de la fase cero hasta la 4 temprana, es decir, cuando empieza la 4 esta zona, en la que no se puede desencadenar un nuevo potencial de acción. A esto se le denomina periodo refractario efectivo de la célula. Este periodo refractario efectivo, la estimulación de la célula por una célula adyacente despolarizada no produce nuevos potenciales de acción. Es decir, aquí no se puede empalmar otro potencial de acción hasta por esta fase, por ya la temprana de 4. Es decir, se tiene que pasar todo este potencial de acción para que se genere nuevamente otro. ¿Y esto por qué se da? Porque los que generan la despolarización de la membrana, es decir, los canales de sodio, cuando se abren en la fase cero, esta, se activan y se empiezan a desactivar, o bueno, se empiezan sí, a inactivar, perdón, en la fase uno. De aquí de la fase uno se mantienen inactivos y después cerrados hasta iniciando la fase 4. Entonces, quiere decir que aunque tú le pongas un estímulo en esta zona, en esta fase de la meseta, por ejemplo, o posterior a la fase uno, no va a haber otro estímulo que genere otro potencial de acción, sino hasta el inicio de la fase 4. A esto le llamamos periodo refractario efectivo. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Sí, Doc. Sí, doctor. ¿Por qué o para qué? Pues este mismo periodo refractario efectivo actúa como un mecanismo protector del corazón para evitar que se produzcan múltiples potenciales de acción compuestos y limite la frecuencia de despolarización y obviamente el llenado del ventrículo. Este es importante porque a frecuencias cardíacas muy altas el corazón no puede llenarse adecuadamente de sangre y por lo tanto la eyección ventricular puede disminuir. Por eso es importante que en estas células se mantenga este periodo refractario efectivo. ¿Sí queda claro? Entonces es un mecanismo protector del mismo y que vemos aquí representado completamente. ¿Ok? Aquí le ponemos el absoluto, ¿por qué? Porque quiere decir que durante este tiempo no va a haber otro potencial de acción generado que se traslape, pero el relativo implica que pasado esta repolarización ya tardía y obviamente la fase 4 iniciada, es cuando se puede generar un nuevo potencial de acción. ¿Sí queda claro? Entonces hay muchos fármacos antiarrítmicos que alteran este potencial de refractario efectivo, alterando así la excitabilidad celular, para que lo tengan en cuenta. Y entonces, a ver, aquí vemos comparado el vasmotropismo con el ionotropismo en el caso de los cardiomiocitos ventriculares. Bueno, pongo aquí del lado izquierdo el músculo esquelético y el músculo cardíaco, nomás como comparación. Observen que el potencial de acción del músculo esquelético es muy corto y es rapidísimo, ¿ok? Obviamente se da primero el potencial de acción y cuando va terminando este potencial de acción, se va generando la contracción muscular. Sin embargo, en los cardiomiocitos vemos este vasmotropismo en donde vemos este potencial de acción rápido y cuando ya la fase de meseta está avanzada, obviamente por la liberación de calcio, que es mayor, es cuando se da la mayor contracción del cardiomiocito. Y obviamente esto va terminando junto con la fase 4 del potencial de acción. Entonces aquí podemos comparar tanto el vasmotropismo con el ionotropismo con respecto al tiempo.
en donde vemos tanto potencial de acción como la contractibilidad, que aquí lo vemos ya más empalmado. Entonces vemos la tensión, potencial de acción, vemos la fase de meseta aquí a la mitad, en donde también se está dando ya casi la mayor parte de la fuerza contráctil. Se da entonces la mayor fase de la fuerza contráctil, casi terminando con la fase de meseta, y ya coincide con la fase de repolarización y la fase 4 del potencial de acción. Entonces, de ahí vemos la importancia de por qué hay un periodo refractario efectivo, que es fundamental en la contracción del corazón y que permite también el buen llenado de los ventrículos en fases que no sean tan rápidas en el latido del corazón. Y le da obviamente la fuerza contráctil necesaria para hacer esa contracción, es decir, la sístole ventricular. ¿Sí queda claro, chavos? Sí, sí, doctor. Sí, hasta aquí vamos bien. Bueno, si hasta aquí vamos bien, entonces vámonos con esto, que es entonces ahora el potencial de acción de células, ahora sí marcapasos. Las que vimos también se pueden decir células no marcapasos. Aquí ya vemos que es otro tipo de potencial de acción. Por eso se le dice potencial de acción de células marcapasos o también le llaman potencial de acción de respuesta lenta. ¿Por qué respuesta lenta? Porque el potencial de acción se inicia lentamente en este potencial. ¿Sí queda claro? Aunque la duración entre estos es corta, más o menos 0,8 milisegundos. Y La, otra cosa que tenemos que ver aquí, ahorita te doy la palabra, es que aquí no hay no existe los potenciales de acción en reposo. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Quién me iba a preguntar algo? la anterior era de 250 milisegundos, ¿verdad? Más o menos 200. Aquí es 0,8 segundos. Hay que Creo hacer que la entonces conversión a milisegundos, mande. primero vimos la del nodo sinusal, bueno, la de ese tipo de células. Luego la A ver, no, anterior. no, no, no. La del nodo sinusal, este es el que voy a ver, la de las células marcapasos. A ver, Entonces, la anterior sí era de cero la orina. molas rápidamente. Lo que les mostré hace rato, les mostré los sistemas de conducción, hasta ahí nos queda claro, que es donde se va a generar los potenciales de acción y se van a redistribuir a lo largo del corazón. ¿Ok? Los primeros que vimos, que son estos, son los potenciales de acción ventriculares, los no marcapasos. ¿Ok? ¿Sí queda claro ese punto? Esos eran los que son más rápidos, ¿no? Estos son los rápidos que le llaman, bueno, les digo a ustedes y ya después les digo por qué. Esto, porque hay una despolarización rápida, a pesar de que son más largos en el tiempo. Y ahora los que pretendo ver con ustedes son las de las células marcapasos. ¿Cuáles son? Las del nodo, sinusal. A esto le llamamos potenciales de acción de respuesta lenta. Y estos no tienen potencial de reposo. Quiere decir que se inician constantemente. Es lo que les da el automatismo a estas células. ¿Sí queda claro, Cristal? Sí, sí, sí. Chicos, nada más oigo a Cristal, pero los demás no hablan, ¿eh? Sí, sí, está Sí, todo Doc. claro. Entonces ya quedó claro cómo hemos estado llevando la clase y qué es lo que le estoy explicando. Entonces, aquí es lo que vamos a ver, las células marcapasos. Observen.
Es este flujo lento que le llaman flujo prepotencial que vemos antes de generar un potencial de acción en las células marcapasos y que obviamente es lento en la pendiente, es por un flujo de sodio inicial, dado los canales HCN, que también le llamamos canales marcapasos, y a esta flujo de sodio prepotencial le llamamos corrientes Foni, corrientes iónicas fónico, como en inglés, divertido, así le pusieron. Entonces, estas corrientes Foni son dadas por los canales HCN, que son canales de sodio. ¿Cuál es la situación en estos canales de sodio? Estos canales de sodio solamente se van a abrir cuando la membrana esté hiperpolarizada y además su actividad va a ser regulada por nucleótidos, es decir, que también se acoplen nucleótidos cíclicos a la proteína. ¿Estos dónde los vamos a encontrar? En el nodo sinusal, sinoatrial. Entonces, ¿qué va a implicar? Que dependiendo de la longitud de la corriente fonio prepotencial, se va a controlar la frecuencia del latido cardíaco para iniciar la despolarización diastólica lenta. Entonces, las corrientes Foni son obviamente permeables a sodio, pero quiero que quede bien claro esto, chicos. Estas corrientes no despolarizan a la membrana. Son corrientes prepotenciales que acercan a la membrana a su umbral, pero no la despolarizan. O sea, También actúan como si la prepararan. la acercan. Si te das cuenta de -60, la van acercando lentamente a casi -40. El umbral en estas células, aquí lo están poniendo, que es mayor o igual a -40 milivolts para que se dé una despolarización. Ahora, estas corrientes Foni también son de sodio. Algunos también dicen que es de potasio y todavía no se sabe si también son de calcio. Y les digo que su actividad es modulada por nucleótidos cíclicos como el AMP cíclico. Todas estas corrientes, les digo que si es más corta o más alargada, van a dar o van a modular la frecuencia cardíaca. Entonces aquí vemos los canales HCN en donde vemos los sitios de unión para el nucleótido. ¿Cuál es la característica de estos canales? Activación por hiperpolarización. Si la membrana no está hiperpolarizada, estos canales no se abren o no se activan. Tiene permeabilidad a cationes, son selectivos para la entrada de sodio y potasio, aunque también mencionan algunos autores que tal vez sea calcio también. Y su modulación son por nucleótidos cíclicos, es decir, por la unión de AMP cíclico, lo que facilita su apertura y la corriente a través de ellos, además de la hiperpolarización de la membrana. ¿Cuál es la función principal? La generación del ritmo cardíaco, como les acabo de explicar, los que mantienen la ritmicidad de las células marcapasos e inician el latido cardíaco. El control de la frecuencia cardíaca permite el retorno de la membrana a su estado de despolarización después de la hiperpolarización. Y la corriente marcapasos o corriente Foni, que fluye a través de estos canales y es crucial para el automatismo cardíaco. Entonces, ese va a ser el estímulo de inicio que van a tener las células marcapasos para generar su propio potencial de acción.
Aquí nada más les pongo los tipos de canales HCN, en donde vemos en el nodo sinoatrial o sinusoidal el 4, el 2 y el 1. O sea, son 4 isoformas. De ahí las principales son 4, 2 y 1. Y las vamos a ver distribuidas a lo largo de todos los circuitos. Mutaciones o alteraciones en estos canales y en su expresión pueden llevar a arritmias. Fármacos como la ibabradina bloquea estos canales y se utiliza para tratar la angina de pecho y reducir la frecuencia cardíaca. Al menos que el doctor César conozca otro, pues este es un ejemplo, que yo creo que sí. ¿Sí queda claro, chavos? Sí. Sí. Sí, doc. Entonces, a ver, para no perdernos, estos son los canales Fonny, bueno, que producen corrientes Fonny. Les voy a ir explicando cada uno de estos canales para entender ya después el proceso de este potencial de acción en células marcapasos. Entonces, vámonos con los canales de calcio. Aquí, pues, son los canales tipo T. Primero T y después L. Los canales de calcio tipo T son dependientes de voltaje, ¿sí? Son activados por bajo voltaje, los tipo T, es decir, son los primeros que se abren y se inactivan por la hiperpolarización de membrana, pero se abren en la despolarización. La T significa transitoria, transition, por eso se le llama tipo T. Y es importante en la activación rítmica de los potenciales de acción que vemos aquí. Entonces, estos tipos de canales tipo T se activan o se abren a menos 55 milivolts. Por lo tanto, ayudan a proporcionar una despolarización más fuerte y más rápida en las células del músculo cardíaco. Entonces, en las células del músculo cardíaco que son marcapasos, la corriente que despolariza a estas células son corrientes de calcio que vemos en esta fase, en la fase cero. Tanto de canales tipo T como canales tipo L, que después se abren y se mantienen durante la despolarización de estos potenciales de acción. Entonces aquí ya vimos los tipo L. Entonces los tipo L son los que van a continuar con esta fase de despolarización. ¿Sí queda claro? Sí, doc. Entonces esto ya se los expliqué, los tipo L. Y después ya en la fase de repolarización, es la fase 3 que vemos aquí. Vamos a ver los canales tipo, los canales K, es decir, corrientes de potasio que van a ayudar a la repolarización de membrana. Estos canales son canales lentos de potasio, son canales rectificadores que se abren obviamente ya en potenciales de membrana altos y se cierran lentamente a lo largo de este potencial de acción como lo vemos aquí. Entonces, obviamente regula la salida de iones potasio después de la despolarización de la membrana dada por iones calcio. Y entonces el potasio va a ser fundamental en la repolarización de estas células. ¿Cuál es su función? Pues ya lo dije, repolarización. La duración del potencial de acción controlan esa duración y ralentiza la salida del potasio.
lo que ayuda a mantener la excitabilidad celular y regula el potencial de membrana, manteniendo o contribuye al potencial de membrana en reposo. Sin embargo, dado a que estas células están en constante excitabilidad, el potencial de membrana en reposo prácticamente es inexistente porque luego llega a este punto y otra vez, llega a este punto y otra vez. ¿Ok? Entonces, entendiendo estos canales, ahora sí vamos a ver cómo son las fases de potencial de acción de células marcapasos o de respuesta lenta. Respuesta lenta porque tarda en despolarizarse esta célula. Estas células, por lo tanto, primero que nada, llevan su ritmicidad. Son células que constantemente se están auto excitando por las corrientes Foni, que esas corrientes se dan previa una hiperpolarización de membrana, en donde los canales HCN acercan al umbral, a la membrana, para que se dé la fase de despolarización dada primeramente por la apertura de canales de calcio tipo T y posteriormente los tipo L, que van a mantener esa fase de despolarización. Ya tardía en la despolarización, iniciando la repolarización, es cuando se van cerrando estos canales. Y en el caso de la repolarización, pues tenemos los canales de potasio retardados que ayudan a la repolarización y llevan a la membrana a la hiperpolarización. Estos canales son fundamentales porque si no llevan a la hiperpolarización a la membrana, los canales HCN no se abren y no funcionan en este caso, lo cual no habría un preestímulo para iniciar otra vez un potencial de acción. ¿Sí queda claro esto, chicos? Sí, Digan Doc. algo, porque estas son preguntas de examen, chavos, y todo lo que les acabo de decir es para pregunta de examen. Entonces, prácticamente estos potenciales de acción, lo regreso uno nada más. Quiero que observen cuántas fases tiene. Una es 4, 0, 3 y 4. ¿Cuáles le falta? ¿Qué fases hacen falta? ¿Uno y la dos? La uno, La dos, ¿cuál es? repolarización. Y la 2. Es la de meseta. Primero, la uno es una pequeña repolarización, que no la Ujú. hay aquí. Aquí es una completa. Y 2, la de meseta, exactamente. Entonces aquí tenemos la fase 0, 3 y 4. Directo. Y obviamente el potencial de acción, lo que es la despolarización, es dada por el calcio y no por el sodio, como es en las células no marcapasos. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Así, Doc, Ok. ya va a acabar la sesión. Sí, usan este mismo link, por favor. Ok. Que ahorita acaba en 5 minutos, ¿no? Ok, No, entonces, en un minuto. ¿en un minuto 36? Bueno, entonces, esto es con referencia a la electrofisiología de las células marcapasos. Por eso dice, no existen canales ni corrientes rápidas de sodio en las células del nódulo sinusal. Entonces, aquí se producen potenciales de acción más lento con respecto al otro que veíamos rápido, después con la meseta. Entonces, a esto se le llama potenciales de acción de respuesta lenta, dada a que es por corrientes de calcio. ¿Sí queda claro? Entonces, ahorita que nos saque, pues nos metemos en este mismo link, por favor.
¿Dudas o preguntas? ¿No? No. Es el 40, todavía tengo 4 minutos. Bueno, a ver, aquí observen lo siguiente. Aquí estamos viendo un ligando con un receptor en donde está activando un segundo mensajero. Este segundo mensajero cíclico está interactuando con un canal de potasio. Pero este canal de potasio, que son los lentos, los que vemos en la repolarización, son los que ayudan a hiperpolarizar la membrana y que empiecen a activar los canales HCN junto con la activación de AMP cíclico que se unen.
ver. ¿Están viéndola? ¿Viendo la ventana, Sí, chicos? No. ¿No? no, sí se ve. Lo que no sé es cómo. A ver. ¿Ya están viendo la pantalla completa, chicos? No se ve como Sí. una esquina. Un cuarto nada más. ¿Cómo? Un pedazo, no se ve así completa. Un A pedazo. ver, doble clic a la pantalla donde está presentando. A ver. Ya ando por acá, a ver otra vez. ¿Ya se ve? No, todavía no está presentando. A ver, ustedes díganme. No, no. Es que no No está lo. presentando, Doc. No. A ver, a ver. Es que está bien raro esto. ¿Aquí ya la ven? ¿La pantalla? No. No, No. ¿No? no. Yo creo que no estoy compartiendo entonces. Creo que ya. A ver, ¿ahora sí ven? Sí, ya sé. A ver, ¿ahora sí ya me ven? Se ve la nota, o sea, es como la presentación de, o sea, se ve ahí donde dice diapositiva siguiente y eso. Mm, a ver otra vez. Nada Una más pa- dale en el botón que diga usar presentación de diapositivas que Ujú. aparece. A ver, ¿ahí lo ven? Dele ahora clic en usar presentación con diapositivas y ya se supone que ya debería de Ah, verse completo. Ahí arriba, arriba, arriba a la Ahí derecha el donde está que... el doble cuadrito, profe. Ajá. un doble cuadrito. Hasta ¿Este? arriba. Ese. No, gracias. A ver, ¿y cómo le cambio? Ah, ya. Bueno, entonces continuamos con esto. Entonces aquí lo que les estaba explicando es obviamente que los canales de potasio rectificadores durante la repolarización son fundamentales para llevar a cabo la hiperpolarización y que activen primero a los canales HCN junto con el AMP cíclico. Estos canales obviamente van a ser las corrientes FONI que van a ir acercando bueno, cambiando el voltaje de -60 a -40 para que se empiecen a abrir los canales, en este caso T y L posteriormente de calcio, para iniciar una despolarización. Entonces aquí viene la fase de repolarización. Otra vez vemos los canales K que nos ayudan a generarla, obviamente un cambio de voltaje hasta generar una hiperpolarización y otra vez empezar en este punto. Entonces es como se da la automaticidad de estos canales durante la fase, en este caso, de los potenciales de acción. Es lo que genera ese propio autoestímulo para que se dé esos potenciales de acción. ¿Sí queda claro? Entonces, si no queda claro, vamos explicando con palabras, para que no se me pierdan. Entonces, vamos en la fase 4. En la fase 4, entonces empezamos por una hiperpolarización en donde lleva una corriente saliente de sodio por los canales HCN, una corriente FONI que acerca entonces el potencial de membrana a el umbral que es más o menos -40 milivolts. Entonces, esta corriente FONI, pues ya les dije, es por entrada de sodio y posible salida de potasio. Entonces, una vez que se van acercando a a este umbral, los canales de calcio tipo T, los transitorios, se van abriendo.
Después entonces vamos a la fase 0, en donde estos canales tipo T empiezan a acercar todavía más el potencial de acción a menos 40 milivolts, abriendo posteriormente los canales tipo L. Entonces ahí es donde se da ya el potencial de acción en la fase de 0 dada por corrientes de calcio, en donde la célula, pues obviamente, o la membrana celular, se vuelve más positiva. Entonces aquí vemos una despolarización relativamente lenta dada por los canales de calcio tipo L. En la fase 3, esta de acá, al principio los canales tipo L de calcio se empiezan a desactivar, el flujo de calcio obviamente se detiene y los canales de potasio, dependientes de voltaje, lento, se abren, habiendo salida de potasio y repolarizando la membrana y hiperpolarizando esta misma membrana. Entonces, si la vuelve a hiperpolarizar, entonces regresamos a esta fase en donde se abren los canales HCN generando corrientes Fonny y otra vez empezando la fase previa a la despolarización. Ahí es donde explicamos dicho automatismo. Dicho automatismo que vemos en estas células. ¿Sí queda claro, chicos? Pero Si no queda claro, a ver rápidamente. Corrientes Fonny, la vemos aquí en la 4. Entonces, pasando la 4 por aquí. Entonces, el potencial de membrana es muy negativo, aproximadamente menos 60 milivolts durante la repolarización. Entonces, abren los canales HCN, ¿ok? Las corrientes Fonny, en donde se va sacando sodio, perdón, se va metiendo sodio al interior. Entonces, estas corrientes prepotenciales hacen que el potencial de membrana comience a despolarizarse espontáneamente en la fase 4. Sin embargo, aquí los canales de calcio tipo T son los que acercan más hacia el umbral del potencial de acción en este tipo de células. Entonces, los canales de T transitorios y de larga duración. Entonces, en el caso de menos 50 milivolts, se abren los canales T de bajo voltaje, aumentando obviamente la conductancia del calcio. Y a medida que el calcio entra a la célula, estos, a favor de su gradiente electroquímico, van despolarizando aún más la célula. Cuando esta célula llega al umbral que es menos 40 milivolts, se abren los canales tipo L de calcio de larga duración, aumentando todavía más la conductancia del calcio, lo que hace que se despolarice esta membrana. ¿Ok? Entonces, ya en esta fase 0, la despolarización es dada por las conductancias o corrientes de calcio a través de los canales tipo T y tipo L. Entonces, aquí la repolarización de las corrientes de potasio se da en la fase 3. ¿Qué ocurre cuando los canales lentos de potasio, estos, aumentan la conductancia del potasio, incrementando las corrientes de potasio salientes y a su vez ya los canales de calcio aquí se cerraron, se inactivaron, pero aquí el potasio es el que es preponderante, haciendo que se repolarice e hiperpolarice la membrana para nuevamente iniciar el ciclo en la fase 4. Entonces, aquí hay una disminución lenta del movimiento del potasio en la 4, a medida que los canales de potasio responsables continúan cerrándose y la caída de la conductancia del potasio contribuye al potencial de marcapasos
que vimos de las corrientes Fonny de los canales HCN de sodio y potasio para otra vez iniciar el ciclo. Entonces, aquí vuelvo a decir, es necesaria la hiperpolarización dada por estos canales para que se activen los canales marcapasos. Si este no se vuelve más negativo en la fase 3, pues obviamente los marcapasos van a permanecer inactivos. A eso es la importancia y la forma de automatización en este tipo de células. Y aquí lo vemos entonces. Entonces vemos en la fase de repolarización, hiperpolarización, las corrientes Fonny. Por aquí estarían iniciando también las corrientes de calcio, tipo de canales de calcio tipo T, las tipo L. Hay una despolarización lenta por las corrientes de calcio y una repolarización, vamos a decir, relativamente rápida por el potasio para iniciar nuevamente el ciclo. Y estos serían las corrientes de cada uno de estos canales. De las corrientes Fonny, las corrientes de calcio de los canales tipo T y las de potasio de diferentes canales. ¿Ok? Bueno, aquí les pongo su cuadrito. De qué canales están activos, en qué fase y qué es lo que hemos estado explicando a lo largo de estas diapositivas. Realmente parece complicado, pero pues ya vimos que no. Entendiendo cómo se da la automatización de estas células. Entonces aquí lo volvemos a ver, obviamente, dónde se da o dónde es el inicio en el nodo sinusal y atrioventricular. Pero aquí es el primero en donde se inicia y se transmite estos potenciales de acción. Aquí se retarda, si bien recuerdo, 0.2 milisegundos y después se proyecta o se manda ese mismo impulso que genera los otros potenciales de acción que les he estado mencionando, los no marcapasos. ¿Sí queda claro? Entonces, los potenciales de acción descritos para las células del nodo sinusal son muy similares a los del nodo aurículo ventricular. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Chicos. Sí, doctor. Sí. Y aquí les pongo, por ejemplo, la comparación de los potenciales de acción no marcapasos con los de marcapasos. Obviamente, los de no marcapasos son rápidos por el potencial de acción que es rápido, presentando una fase de meseta, bueno, una pequeña repolarización, una de meseta y una repolarización. Mientras que los lentos, vemos que la despolarización es bastante lenta con respecto al tiempo y son dadas por canales de calcio. ¿Ok? Y una repolarización, pues, rápida o similar a pasos. Entonces, ahí podemos ver exactamente las diferencias entre uno y el otro, junto con la duración entre cada evento, de uno rápido a de uno lento. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Ujú. Aquí les vuelvo a poner respuesta lenta, respuesta rápida. Los que vimos para este. Este también va a tener un periodo refractario efectivo muy similar, en donde va a abarcar desde el punto cero, pasando por el... Aquí ya vemos un 2, vemos una pequeña meseta, y aquí un 3. ¿Ok? Por eso lo estamos viendo aquí, que hay una pequeña meseta, pero más marcada en la zona, en este caso, de los ventrículos. ¿Ok? Aunque a este también le dicen que es de respuesta lenta.
pero prácticamente el periodo refractario efectivo es muy similar en tanto la duración. Bueno, aquí nada más les pongo la nota que en situaciones de hipoxia, donde la célula se vuelve hipóxica, los potenciales de acción no marcapasos pueden transformarse en células marcapasos bajo ciertas condiciones. Entonces la membrana se despolariza, lo que cierra los canales de sodio rápido a un potencial de membrana de aproximadamente menos 50 milivolts. Todos los canales rápidos de sodio se inactivan y cuando esto ocurre, aún se puede generar potenciales de acción. Sin embargo, las corrientes de entrada es transportada exclusivamente por calcio, como lo hemos visto. Entonces, estos potenciales de acción se asemejan a los marcapasos, pero se están dando en la zona de los ventrículos y pueden mostrar cierta espontaneidad y automaticidad. Entonces, este es un reflejo electrofisiológico de latidos ectópicos, arritmias, cardiopatías isquémicas y puede ser después un infarto. Por lo tanto, pues sí, les va a enseñar el doctor a verlo con los estudios. Pero sí, esta es la base para entender estas situaciones. Y bueno, esto ya lo habían visto ustedes con el doctor, con los tiempos. Tanto las conducciones del inicio del potencial de acción junto con los retardos y movimientos por segundo de cada uno de ellos, las conducciones. Los tiempos de conducción entre cada segmento. Y esto se da porque los potenciales de acción se inician aquí, se retardan 0.05 aquí y después se transmiten a las de His con los potenciales de acción no marcapasos. Entonces vemos una activación inicial de esta zona que se va redistribuyendo y obviamente retardando a lo largo del corazón, lo que se va a poder ir midiendo en un electrocardiograma. Pero, a ver, esto quiero que lo observen para que entiendan la importancia de los potenciales de acción marcapasos, en donde observen aquí, esto es lo que yo les he estado explicando, cómo se generan los potenciales de acción marcapasos y cómo generan su propia automaticidad, ¿ok? Lo que me da una frecuencia constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta frecuencia cardíaca, bueno, en este caso, estos potenciales de acción generados pueden ser modulados, no iniciados, modulados en la frecuencia. Entonces, los puedes hacer más lento o más rápido, según una estimulación parasimpática o simpática. Si lo haces una más lenta por la estimulación parasimpática, observen que la pendiente, en este caso, de las corrientes FONI son más retardadas para generar un potencial de acción. Se alargan más en el tiempo. Por eso disminuye la frecuencia cardíaca. En cambio, si vemos una estimulación simpática, observen que la longitud y pendiente, bueno, la longitud en este caso de la corriente FONI se disminuye. La pendiente es más pronunciada, lo que acorta los tiempos de despolarización entre cada potencial, lo que aumenta entonces la frecuencia de potenciales de acción en el tiempo. Entonces, esa es la forma de ir alterando la frecuencia cardíaca, modulándola. A esto nos referimos con la cronotropía y dromotropía. La cronotropía entonces se refiere a la modulación de la frecuencia cardíaca a nivel de las células marcapasos, en donde la frecuencia del nodo sinusoide está controlada principalmente por el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, en donde ustedes ya les explicaron que la frecuencia cardíaca normal en reposo va de 60 a 100 latidos por minuto. Una taquicardia
es por arriba de 100 latidos por minuto. Y una braquicardia, una frecuencia cardíaca por debajo de los 60 latidos por minuto. Entonces, esto es importante que lo entiendan para que comprendan cómo es la modulación de la frecuencia cardíaca en base a el sistema nervioso autónomo. Que ya después veremos las inervaciones y cómo va afectando esta inervación a estos procesos de potencial de acción. Observen aquí, vemos las corrientes Fonny. Aquí en negro es lo normal. Pero si actúa el sistema simpático, estas corrientes se acortan y la pendiente se hace más pronunciada, lo que reduce los tiempos en la despolarización. Mientras que si se activa el sistema parasimpático, específicamente por el nervio vago, aumenta la longitud de la corriente Fonny, lo cual aumenta los tiempos en la despolarización de la membrana, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Entonces aquí se ve por qué se va modulando esta frecuencia cardíaca en base al sistema nervioso autónomo. ¿Sí queda claro o no queda claro, chicos? Hablen. Sí, doctor. Claro. Si entendimos todo esto bien, entonces vamos a entender lo siguiente. Si aquí entonces iniciamos el potencial de acción por el cronotropismo que tienen estas células y va a haber un vasmotropismo de estas células y va a haber un andromotropismo a través de todo el circuito, entonces podemos entender cómo se lleva a cabo el ionotropismo de la contracción en el ciclo cardíaco. Es decir, vemos aquí que obviamente la despolarización es dada por corrientes de calcio en los potenciales de acción marcapasos, en donde se inicia y se transmite a lo largo de los circuitos, llegando al nodo aurículo ventricular. Pero observen que conforme ya llegó al punto más alto o retardado de la fase 0, aquí se empieza a iniciar en el nodo auriculoventricular la fase de potencial de acción. Que diga, sí, de potencial de acción, en este caso, la despolarización. Mientras que el atrio previamente ya se había despolarizado, es decir, el atrio izquierdo. Entonces aquí ya vemos este retardo, ¿ok? Ahí. ¿Sí queda claro? Conforme avanza este fenómeno de potencial de acción, obviamente se va a transmitir a lo que es las de His y las fibras de Purkinje. Entonces, quiere decir que las fibras de Purkinje ya todavía no se enteraron, vamos a decir, hasta que ya terminó la fase de repolarización en el nodo sinusal, cuando estas apenas empiezan la fase de despolarización, pero ya con el fenómeno de la meseta. Entonces, ya todavía el ápice del ventrículo, un milisegundo después, se despolariza y tiene esta misma fase. ¿Qué implica todo esto? Obviamente, la conducción diferencial de los potenciales de acción a lo largo del corazón, dada por la despolarización, obviamente, en los marcapasos de calcio y en los no marcapasos de sodio, con los fenómenos explicados y diferencias para cada uno. Entonces, aquí, obviamente, conforme se dan los potenciales de acción, al mismo tiempo se da, obviamente, la contracción o la sístole auricular
y ventricular. Primero sería la auricular y posteriormente la ventricular. Mientras que aquí, cuando ya termina la contracción, entonces viene la diástole en estas fases. Primero entonces la diástole se da en las aurículas y más tarde en los ventrículos. Entendiendo entonces este ionotropismo. Si entendimos bien esto, observen acá abajo. Acá abajo estamos viendo un trazo de un electrocardiograma, que eso les va a ir explicando el doctor. Podemos ver aquí una onda P, QRS y una onda T. ¿Qué implica todo esto junto con los segmentos PR y QT? Si vemos las rayitas, observamos que la onda P implica que nos está diciendo cuándo se inició la fase de despolarización de las aurículas. ¿Sí lo observan con las rayitas, Sí, doc. chicos? Sí. Bueno, conforme avanza en el tiempo este proceso, aquí ya se va iniciando la fase de diástole auricular. Sin embargo, esta es, vamos a decir, recubierta o enmascarada por otra más, pues sí, más importante, vamos a decirlo así, que es la despolarización de los ventrículos, que se da en este, o nos lo marca el segmento QRS, en donde el Q es el que nos indica el inicio de la despolarización de los ventrículos y la duración de este mismo evento con el S. ¿Sí queda claro? Ya del S al T vemos la fase, en este caso de llenado, sí, y de diástole ventricular, en donde lo vemos en el T esa duración de diástole ventricular, que en este caso sería la repolarización de membrana ventricular. Entonces estamos aquí combinando eso entre el ionotropismo, el dromotropismo y vasmotropismo explicado a partir de un electrocardiograma y de los potenciales de acción dados en el corazón que redistribuyen obviamente esa excitabilidad o ese dromotropismo a lo largo del corazón. ¿Queda claro o no queda claro, chicos? Chicos, ¿dudas o preguntas? Sí, doc. No los escucho. No, ¿No qué? No hay duda. Conste. Y esto ya el doctor César les va a ir explicando en los potenciales de acción, que diga en lo que es el electrocardiograma, cómo se lleva a cabo todo esto y los empalmes en este caso que ya les expliqué de los potenciales de acción junto con la conductividad en este caso del corazón. ¿Quieres agregar algo, doctor César? ¿No? No está, creo. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que en mi caso vemos con este tema? En este tema, hasta lo que vimos ahorita, es lo que estaríamos viendo en un examen próximo. Tengo que ponerme de acuerdo con el doctor. ¿Qué O sea, el tema sigue? próximo examen ¿Mande? sería de pura fisio. No te oigo. El próximo examen sería de pura fisio. Vamos a ver eso con el doctor César. Si lo hacemos de puro oficio, lo hacemos con él
que sigue, lo que sigue es entonces el electrocardiograma. Empezar a que les enseñe el doctor a leer lecturas del electrocardiograma, interpretar, que son varias clases, para que ustedes sean capaces de leer un electrocardiograma con las bases que yo les acabo de dar. Doc, pero entonces, o sea, si hay examen de fisio, sería el, Cálmate. espere, No, sería el yo no he próximo dicho viernes. cuándo, yo nada más estoy diciendo que esto es parte de su examen. Ah, pues, Eso es lo no, que estoy diciendo, no que es mañana. y no puede rolar sus diapos, ¿no, verdad? ¿Para qué la rolo? Para Ya, estudiarlas, ya le profe. tomaron captura de pantalla. No, no todas, las pasaba bien rápidas. Ay, si no son historias de Instagram. Pero a ver, entonces, primero, no debe de quedar dudas de todo lo que ya vimos. Debe de quedarles claro por qué se dan los potenciales de acción, los tipos de potenciales de acción y también de esos tipos de potenciales de acción, las diferencias en cada uno de ellos y cómo se relacionan con el electrocardiograma. Eso es lo que les debe de quedar claro ahorita. ¿Sí? Entonces, la idea sería que mañana continuemos con el tema, obviamente, del electrocardiograma. ¿Sí queda claro? Sí, Chicos, Sí, doc. o sea, la idea es que ahorita mastiquen el tema literal, porque ahorita los oigo cohibidos. Y si hay dudas, mañana obviamente se resuelven de este tema. Y si no, continuamos con el siguiente tema. ¿Sí queda claro? Está bien. Entonces, la idea es que mañana, bueno, la idea es completa, es que mañana nos vemos allá en el salón. El miércoles. ¿El miércoles? ¿Por qué el miércoles? Ah, no Mañana. es mañana. Pues es Va. mañana, mañana es martes. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, pues ya, entonces yo termino la clase aquí. Ya nada más le comento al doctor César que continuamos con esa parte del electrocardiograma. Les toca a ustedes como repasar un poquito esto para entenderlo y ya platicamos mañana sobre el tema, ¿va? Va, va, Chicos, va. Sí, doc. y ya cualquier cosa, pues ya la vamos Una platicando. pregunta. Dígame. Bueno, de las calificaciones de los DEPAS. Pues les dijo el doctor que mañana en vivo se las daba. Yo es lo que entendí. Que mañana en vivo y si no, pues ya mañana los organizamos o se los damos a la jefa de grupo por por correo o se las decimos en vivo, porque prácticamente, literal, o sea, nos sorprendieron que sacaron 8 y 9 y 10. Bueno, 10 no, 8 y 9, lo cual está padre mientras la cosa sea honesta, ¿no? De que no hayan copiado, porque fue en línea. Si lo hicieron así, pues qué bueno, la verdad sí da gusto tener un buen grupo, ¿no? Que está atento de las clases. ¿Ok? Eso hay que destacarlo. Si no, pues ya queda en la conciencia de cada quien. Pero lo que me interesa ahorita es que ustedes estudien de ahora de los nuevos temas que estamos dando y que si ahorita no le entendieron claramente, porque obviamente es un poco complicado por los temas, pues mañana me lo digan para yo poderlo explicar. Sí, ¿Sí mejor queda mañana. claro? ¿Mande? Mejor mañana lo explica así. Por eso, ustedes mañana me preguntan, porque obviamente no voy a dar todo el tema. Me dicen, oiga, doctor, esto no lo entendí. Ah, bueno, te lo explico así. ¿Ok? Bueno, si no hay nada, a ver, déjenme pongo rápido en cámara, los saludo, por acá ando, los veo mañana, ¿ok? Y nos despedimos, ¿va? Nos Adiós. vemos, hasta luego. Sí, doc. Adiós. Bye, doc.